Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio ya a la cuarta sesión de clases pregrabadas en su asignatura Derecho Internacional Humanitario. Les comento, para el interés de todos, que estamos ya por terminar el plan de aula, plan de asignatura. Creo que esta y dos sesiones más damos por terminado. La clase para hoy, la clase que tengo propuesta para el día de hoy, precisamente aborda una temática que ya relacionamos, lo que estudiamos en las primeras sesiones de clase presenciales, pero que considero necesario retomar para poder explicar lo que sería la introducción al próximo tema, que es la Corte Penal Internacional. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del derecho penal internacional y quizás qué relación existe, si llegase a existir algún tipo de relación con el derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Esta temática, sin lugar a dudas, que creo que más severamente abordada por el doctor Payares, si ya no lo ha hecho en su clase de Derecho Internacional Público. En lo que a mí respecta, trataré siempre de darle un enfoque direccionado a nuestra asignatura, que es el Derecho Internacional Humanitario, pero considero que es pertinente, preciso y oportuno entrar a disertar sobre algunos conceptos que, según he observado de pronto en los foros, no ha quedado tan claro y es menester realizar las precisiones conceptuales del caso si es necesario recordarlo. Bajo esos parámetros, le pido que preste la atención debida, tome los apuntes que considere necesario y nuevamente, si tiene dudas, inquietudes, observaciones, haga lo propio en el respectivo foro que se habilita para tales menesteres. Entonces vamos a tratar de agregar ahora a ese concepto de DIDH, a DIH, agregarle el concepto de derecho penal internacional y tratar de organizar toda una estructura que nos permite identificar, ahora sí, de manera concreta, cuando se está en presencia de uno, cuando se está en presencia de otro y cuando hablamos de un derecho penal internacional. A ver, en cuanto al ámbito de aplicación, en cuanto al ámbito de aplicación, el derecho internacional de los derechos humanos, ustedes saben, eso ya lo tienen decantado, aplica en todo momento, aplica en todo momento, paz o guerra. El derecho internacional humanitario durante los conflictos armados, es decir, estamos en situaciones de guerra, ¿no? Queda descartado de las situaciones de paz. El derecho penal internacional cuando se comete un crimen internacional. Repito, DIDH en todo momento, derecho internacional humanitario durante los conflictos armados, derecho penal internacional cuando se comete un crimen internacional. Cuando se comete un crimen internacional, donde encontramos descritos cuáles son esos crímenes internacionales. Ustedes saben, señores, Estatuto de Roma del año 1998. ¿Cuáles son esos crímenes internacionales, señores? Tenemos que son cuatro, recuerden: lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Esos son los crímenes internacionales, competencia del derecho penal internacional. ¿Quiénes son los sujetos de obligaciones? ¿Quiénes se obligan? ¿Quiénes son los responsables de garantizar dichas normas? Entonces habíamos dicho que el derecho internacional de los derechos humanos eran los estados partes, en este caso, ¿cierto? Estados, obviamente eran los estados partes que suscribían obligaciones y compromisos en el campo internacional. Creo que en su momento le indiqué que hay una cantidad pues, inmensa de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Recuerden ustedes que por vía bloque de constitucionalidad, si el Estado lo ratifica, se entienden que se incorporan al ordenamiento jurídico eh, para que de una u otra forma sirva como directriz o fije los lineamientos para los estados, para que los estados adopten las medidas necesarias en aras de la protección de los mismos. Habíamos indicado que en cuanto al derecho internacional humanitario, quienes estaban obligados a acatar las normas, valga decirlo, habíamos dicho que una pregunta que le había hecho en clase a ustedes, son las partes en conflicto que intervengan en los conflictos armados internos o internacionales, no también entre el mismo Estado, a dos estados o grupos armados eh, irregulares. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de obligaciones para el derecho penal internacional? Tenemos que son las personas
que presuntamente han cometido un crimen, ¿cierto? Entonces, en cuenta que ya generamos una variación aquí importante. En los dos primeros, me refiero al DIDH y al derecho penal, internacional humanitario, tenemos que estar el Estado. En el derecho penal internacional, estamos hablando de sujetos, de individuos, de personas, ¿no? Que por supuesto presuntamente han cometido uno de los crímenes anteriormente descritos. Cuanto a los sujetos activos de los atentados que tenemos, en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que estar los agentes del Estado o de los particulares. En cuanto al derecho internacional humanitario, tenemos que son las personas que participan directamente en las hostilidades. Y ustedes saben quiénes hacen parte de ese grupo de sujetos, objeto de protección del DIH, pues son las personas. Y en cuanto al derecho penal internacional, quienes entran dentro de ese grupo, estaría cualquier persona. ¿Están? Es decir, recuerden ustedes que el derecho penal internacional, una persona puede cometer un crimen de lesa humanidad sin estar en presencia, sin estar inmerso en una situación de conflicto armado. Recuerden ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que se considera que en cuanto a los sujetos activos en el derecho penal internacional es cualquier persona. Digamos que no tiene que haber un escenario precisamente de violencia, ni mucho menos. Y colocábamos el ejemplo del bárbaro que coge un arma y se da la tarea de que no que comparte los ideales de determinada comunidad y a tiro fulmina y acaba con la vida de cada uno de los integrantes de una comunidad indígena o de negritudes. En cuanto a la denominación de los atentados, habíamos indicado que a lo que respecta al DIDH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo habíamos denominado que de la denominación se denomina, se habla de violaciones, violaciones de derechos humanos. En cuanto al derecho internacional humanitario, habíamos hablado de qué, de infracciones al derecho internacional humanitario, y en cuanto al derecho penal internacional, habíamos hablado de crímenes que en sus cuatro categorías: crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra y crímenes de genocidio. Dentro de ese grupo, a nosotros nos interesa, para efectos de la clase de Derecho Internacional Humanitario, los crímenes de guerra. Que los crímenes de guerra, para que usted se empiece a ubicar, son los que se dan precisamente, los crímenes de guerra se constituyen o se configuran precisamente cuando se dan ¿qué? Infracciones, cuando se desconocen las normas del derecho internacional humanitario. Entonces, se encuentra que la denominación de los atentados dentro del derecho penal internacional se llaman crímenes, crímenes en sus cuatro categorías. Para el derecho internacional de los derechos humanos se llaman violaciones de los derechos humanos. Para el DIH se llama infracciones al derecho internacional humanitario. En cuanto, ojo bien esto, que esta diferencia es importante, en cuanto a los organismos encargados de investigar, de sancionar, ojo con eso, señores, porque muchos en los foros todavía dudaban frente a quiénes son los organismos encargados precisamente de investigar y de imponer las sanciones cuando se den infracciones al derecho internacional humanitario, y eso lo dejamos ya sentado en clases anteriores. No obstante, aprovechar esta oportunidad para dejar eso supremamente claro, plenamente claro, para que usted no tenga ningún tipo de duda. A ver, organismos encargados de la investigación y sanción dentro del derecho internacional de los derechos humanos tenemos, en primera medida, siempre la justicia nacional, la justicia ordinaria, los mecanismos ordinarios, la jurisdicción, los mecanismos dados en la jurisdicción interna de cada Estado. Estamos, la justicia nacional, cada Estado le corresponde, por supuesto, investigar estas violaciones, violaciones y atentados contra los derechos humanos. ¿A quién le corresponde? Al Estado, a más nadie. En su defecto, se activan, es decir, cuando fallan estos, cuando estos son negligentes, cuando estos son inoperantes, cuando hay una tardía impartición de justicia, en su defecto, valga decirlo, se activan los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos. Se activa el sistema, repito, regionales y sistemas universales, o sistemas universales y sistemas regionales. El sistema universal de protección de los derechos humanos está, digamos que encabezado la figura o la organización o el organismo visible dentro de este sistema, tenemos que es la Organización de Naciones Unidas, ONU, está compuesta de 6 organismos principales. Entre esos tenemos
Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia, Consejo Económico y Social, la Secretaría, la Asamblea General, el ECOSOC y el Consejo de Administración Fiduciaria. Dentro de ese sistema también tenemos un Consejo de Derechos Humanos y unos órganos de los tratados, ¿no? Como entidades o organismos que están en pro de la vigilancia, en pro de la observancia de los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia, que es un organismo, ojo, principal de este sistema, es un organismo judicial. Esta puntualmente su función, ¿cuál es? La función es dirimir controversias o conflictos jurídicos que se den entre estados que hayan reconocido la competencia de dicho tribunal internacional. El clásico ejemplo, señores, ustedes lo vimos hace en el año 2013, el diferendo entre Nicaragua y Colombia que nos hizo perder a los colombianos una vasta extensión de mar. Ese fallo lo profiere la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, como también se denomina. Esto es un tribunal de justicia, un tribunal judicial, perdón, que su función es básicamente dirimir los conflictos, las controversias jurídicas, en este caso, en el caso de Colombia y Nicaragua, era un tema limítrofe que fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. Con eso, Corte Internacional de Justicia, Corte de la Haya, porque tiene su sede precisamente en La Haya, que queda ubicada en Países Bajos, Holanda, a una ciudad costera al oeste, sí, oeste de Holanda, ¿no? Ahora, el organismo encargado de investigación y sanción dentro del derecho internacional humanitario, eso lo dijimos que eso debe quedar claro, ante las infracciones que se den de normas de VIH, usted debe saber a quiénes que le corresponde. La investigación y el juzgamiento le corresponde también a la justicia nacional, digamos justicia ordinaria, es la vía idónea para resolver, para investigar, por aprender a los responsables. Acuerden ustedes que en la primera sesión de clase habíamos abordado también lo atinente a los, muchos delitos que estaban configurados en nuestro Código Penal, que precisamente se desarrollan en el marco del conflicto armado. El encargado de investigar ese tipo de conductas, ese tipo de crímenes, bien sea el tema de tortura, lesiones personales, homicidio en personas protegidas, ¿a quién le corresponde? Esa pregunta me lo hicieron varias veces en los foros, señores. ¿A quién? Al Estado, a la justicia nacional, la que le corresponde, por supuesto, mediante la fiscalía, iniciar mediante la labor que realiza la fiscalía, y lo realizan los jueces, por supuesto, de judicializar, recabar unas pruebas a la fiscalía, adelantar el respectivo proceso y, por supuesto, a un juez que tenga la posibilidad de determinar si hay responsabilidad o no en la comisión de determinados actos. Ojo, señores, recuerden ustedes, ante esas infracciones, quien le corresponde la investigación, ya lo hemos dicho varias veces, iniciar la investigación, el juzgamiento y la sanción en caso de encontrar responsables es al mismo Estado, a la justicia nacional. ¿Se acuerden eso? Pero habíamos dicho que en aquellos casos, ¿se acuerdan? En aquellos casos, digamos, donde no se da con los responsables, donde la justicia nuevamente sigue siendo negligente, sigue siendo inoperante, no se dan los resultados esperados, se activa eventualmente la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Se acuerdan ustedes? Pero digamos que no propiamente como el organismo encargado de sancionar esas conductas. No, es cuando el Estado, quien es al que le compete, en primer lugar, la investigación, el juzgamiento, la sanción de estos responsables de infracciones a normas del DIH, cuando este es negligente y aparece por ahí un concepto novedoso para muchos de ustedes, o novedoso no, un concepto que hemos abordado en varias oportunidades, concepto de impunidad, cuando se habla mucho de que fue impune, está impune la conducta, no se hizo nada, el atentado fue latente y los responsables están ahí y nadie da resultado, pues claro, ahí es cuando eventualmente la Corte, seccionalmente la Corte, por eventualmente encontrar configurado alguna situación de algún crimen de guerra, asume el estudio del caso y es quien corresponde emitir la condena frente a ese individuo, ¿no? Ya no es al Estado, sino frente a ese individuo. Aquí también quiero aclarar un concepto, ¿no? Que creo que lo pasé por alto.
que es indispensable entenderlo cuando estábamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, que dentro del sistema universal está la ONU, por supuesto, como la figura visible, pero también existe un sistema regional eh, de derechos humanos, que este está en cabeza de la Organización de Estados Americanos, una organización de Estados Americanos que es la figura visible dentro del sistema regional que nos corresponde a nosotros, es decir, el sistema interamericano de derechos humanos. Dentro del sistema interamericano de derechos humanos, ahí tenemos dos instituciones también de vital importancia dentro del sistema, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de prevención, digamos que no es propiamente un órgano judicial, y tenemos ahora sí un órgano judicial que es propiamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta sí es propiamente un tribunal de derechos humanos, que es el encargado de sancionar a los estados responsables de violaciones de los derechos humanos. El clásico ejemplo tenemos el caso de masacre de Mapiripán, masacre de Ituango, masacre de La Rochela y demás. Entonces, hasta el momento ya hemos abordado el estudio de tres cortes, ¿no? Corte Internacional de Justicia, que es la corte que hace parte al sistema universal de protección de derechos humanos. Esta está dentro es considerada el organismo judicial de las Naciones Unidas y su función puntual es resolver controversias jurídicas entre los estados, aparte también de servir como órgano consultivo, ¿no? Digamos que también es otra función importante. Dentro del sistema regional, que en este caso nos interesa a nosotros, el sistema interamericano de derechos humanos, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es una corte, ¿no? Digamos que es un organismo preventivo y que surge como una antesala previo a que los casos la misma comisión lo remita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es la que tiene su sede, como muchos conocen, en San José de Costa Rica, y es la que ha condenado a Colombia en más de 25 oportunidades, porque Colombia ha sido un Estado precisamente que ha violentado los derechos humanos por acción o omisión a su actuar negligente, y por lo tanto ha tenido condenas ejemplarizantes por parte de este organismo internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es, valga decirlo, un tribunal de derechos humanos, así como hay en Estados en Europa, un tribunal europeo de derechos humanos, y como también en África hay un tribunal africano de derechos humanos. Ellos son tribunales propiamente de derechos humanos. El otro, la tercera corte que hacemos referencia, o que estaba haciendo referencia hasta hace un momento, es la Corte Penal Internacional, que este es el organismo que hace parte precisamente que integra el sistema penal internacional de justicia. Y esta su función precisamente es juzgar, investigar, juzgar a máximos o a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de genocidio. Entonces, presten atención, señor. Es necesario identificar la existencia de estos tres organismos, ¿no? La Corte Penal Internacional investiga, juzga y sanciona, por supuesto, a individuos que han cometido uno de los crímenes que ustedes ya conocen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina y sanciona a los estados responsables por violaciones de derechos humanos. Y la Corte Internacional de Justicia es la encargada de resolver las controversias jurídicas que se den entre dos estados, dos o más estados. El clásico ejemplo, eh, el diferendo entre Colombia y Nicaragua. Entonces deben de tener muy claras esas diferencias. Eso con el doctor Payares sé que lo van a abordar, identificar desde el punto de vista funcional cuál es las principales actividades que realiza una u otra corte. Hay que decir, y eso ya es el último tema, cuando nos vayamos a abordar, cuando tocamos el tema de la Corte Internacional de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto un tribunal de derechos humanos, no es menos cierto que la Corte en algunos casos se ha pronunciado frente a infracciones de derechos humanos. Con eso, pudiera ser una excepción a la regla, digamos que no quiero decirlo de esa manera, porque no es un examen. Usted no va a decir que el tribunal encargado
de investigar y sancionar infracciones es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, no quiero decir eso. Es que en determinadas circunstancias, cuando hay en un mismo hecho victimizante, por llamarlo así, hay violaciones de derechos humanos, también pueden darse infracciones al VIH. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer la Corte? En aras de zanjar y determinar responsabilidad del Estado, ha tenido que entrar a determinar que efectivamente hay violaciones de derechos humanos y también se han presentado infracciones al derecho internacional humanitario, muy a pesar de que funcionalmente no le corresponde a ella, pero precisamente por la dinámica del conflicto y en vista de que hay circunstancias que han generado afectación masiva de muchas personas, no se han respetado algunos principios del VIH, ha sido necesario que la Corte se pronuncie en algunos casos muy puntuales. Y por su parte, la Corte Penal Internacional, que es la encargada pues, de investigar, como ya indiqué, a individuos que han cometido estos 4 crímenes atroces, digamos que su función no es determinar responsabilidad de estados, ni mucho menos entrar a resolver controversias jurídicas que se presenten entre dos estados, ¿no? Cada corte internacional, porque todas son cortes internacionales, tienen sus funciones debidamente delimitadas. Como ya indiqué, pues la Corte Internacional de Justicia, para seguir con la diferencia que traíamos hace un momento, es la encargada de investigar y juzgar a esos responsables de violación de derechos humanos, también cuando la justicia nacional, pues digamos que no ha podido o no ha querido, o también cuando hay cierta retardo en la impartición de justicia. Hay quienes consideran, y eso vamos a abordar la próxima clase, que la Corte Penal Internacional viene a ser un órgano complementario de las jurisdicciones nacionales. Es decir, en primera instancia, nuevamente, quien le corresponde juzgar a estos berracos que han cometido otro tipo de crímenes, de lesa humanidad, de agresión, del genocidio y demás, es por supuesto al mismo Estado. Cuando el Estado, ya lo hemos indicado, avisora que quien ha cometido un crimen de lesa humanidad no es sancionado, no hay una investigación, repito, la Corte Penal Internacional entra de manera complementaria, como la ha denominado ella misma, a estudiar determinadas la conducta y por supuesto imponer una condena que en ningún caso podrá ser superior de los 30 años de prisión. La Corte Penal Internacional, que es el tema que vamos a abordar ya la próxima sesión, digamos que es un órgano que pues, tiene cierta autonomía, pero no obstante, digamos, aunque no se quiera decir, pues claro, cual está íntimamente relacionada con el sistema universal de la ONU, pues la Corte Penal Internacional se forma, se estructura y se organiza precisamente gracias a la Asamblea General de la ONU y al mismo Consejo de Seguridad, ¿no? Aunque ella se autónomamente mantiene su autonomía, cierta independencia, pero claro, hay cierta relación intrínseca entre estos organismos porque la Corte Penal Internacional emana pues o nace a la vida jurídica, por llamarlo de alguna manera, gracias a la Asamblea General de la ONU y gracias a la labor al requerimiento, ¿no?, que hizo el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, finalmente, alguien me indicaba que una de las preguntas que me hacían en el sistema era, bueno, propiamente todo esto de convenios de Ginebra, todo esto de los distintos protocolos y todos los distintos tratados que se han expedido en tema de derechos de derecho internacional humanitario, a quién hay que pues, rendirle cuentas, ¿no?, ante quién se realiza los trámites de ratificación y demás. Entonces aprovecho esta oportunidad, ¿no?, para señalarle que si usted revisa los convenios de Ginebra, cuando se ratificaron los mismos fue necesario llevar dicho instrumento de ratificación, sí, protocolizar o perfeccionar dicha ratificación ante un consejo diplomático que se dio en Ginebra, Suiza. Se llama un consejo suizo, que era el encargado de adelantar todo este tipo de gestiones formales para recepcionar los distintos instrumentos de ratificación de los estados que habían, valga decirlo, que habían ratificado los convenios de Ginebra. Entonces, digamos que de cierta manera, a este Consejo Federal Suizo se le dio
la potestad de recepcionar todos los instrumentos de ratificación previo agotamiento de los procesos internos en cada uno de los estados. No obstante, eso también hay que aclararlo, que si tú revisas los protocolos adicionales, no obstante de que se debe surtir el trámite ante el Consejo Federal Suizo, no es menos cierto, un consejo de diplomáticos en Suiza, no es menos cierto que sobre las ratificaciones que se den de los convenios de Ginebra, por ejemplo, deberá proceder a informarse al secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, eso de una manera pues nos muestra que, muy a pesar de que son en esencia sistemas diferentes, des en cuenta que todos están, digamos que íntimamente ligados finalmente al poderío, al poder que tiene hoy en día la ONU, ¿no? El organismo, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y el poder que tiene también, por supuesto, los órganos que los integran, como es el Consejo de Seguridad y como es la misma Asamblea General de Estados, ¿no? Es por ello que, muy a pesar de que el DIDH constituya uno, el derecho internacional humanitario constituya, digamos, un sistema entre comillas diferente y el derecho penal internacional también constituye un sistema diferente, no es menos cierto que en todo caso deberán, ambos sistemas están intrínsecamente ligados al sistema universal que está en cabeza de la ONU. Aunque no se quiera ver así, aunque se denote cierta independencia, no es menos cierto que las Naciones Unidas tienen sus agallas, sus tentáculos en cada uno de estos sistemas. Bueno, de esta manera, pues solo quedará revisar qué dudas tienen ustedes. Ya en la próxima sesión de clase vamos a abordar todo lo relacionado de manera puntual ya a la Corte Penal Internacional, pero ahora es necesario abordar esta casi media hora de sesión para que usted pues, pueda entender de dónde viene la Corte Penal Internacional y qué diferencias eventualmente pudiera existir entre estos, eh, digamos que sistemas, ¿no? Pero todo ello para decirle que en última están todos pegaditos de la mano o actúan según disposiciones que emita la misma ONU como organismo que lidera este sistema pues, universal, ¿no? de derechos humanos. Ahora uno diría, pero ¿por qué en última el DIH hay que reportarle el tema a reportar sobre las ratificaciones de los convenios de Ginebra? Por ponerle un ejemplo a la ONU, y bueno, pues claro, eso está fue previamente concertado así en la misma Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La misma, si tú revisas la Carta de las Naciones Unidas, tú te das cuenta que ahí mismo se indica que todo tratado internacional que se suscriba por parte de los estados deberá ser informado al secretario general de las Naciones Unidas. Por eso que los convenios de Ginebra, reitero y repito, para los que por ahí me estaba indicando, tienen un depositario, es decir, la persona que en todo caso es encargado de recibir esos instrumentos de ratificación, que reitero en todo caso es el Consejo Federal Suizo, que actúa como depositario de los convenios de Ginebra. No es menos cierto que frente a esas ratificaciones o frente a esas procedimiento debe dársele o rendírsele en últimas cuentas, para que me entiendan de una u otra manera, a las Naciones Unidas. Lo mismo sucede con la Corte Penal Internacional, que se brinda también como un órgano independiente con cierta autonomía, en menos que está ligada, sus entrañas están direccionadas a cumplir con unos fines también que eh, son fines que son desarrollados precisamente por el Sistema Internacional de Derechos Humanos que está en cabeza de la ONU, como ya le había indicado previamente. Pero listo, señores, ahí nuevamente voy a habilitar el respectivo link, perdón, el link donde cargaré este video, quedará cargado este video en YouTube y por supuesto se habilitará el respectivo foro para que usted presente las dudas, inquietudes y comentarios que tenga. Por favor, no se le olvide revisar la información cargada en cada una de las unidades, que ahí está hay documentos adicionales que le permitirán a usted comprender con mayor precisión si todavía hay alguna duda frente a los temas que se abordan en clase. La próxima sesión de clase, ya saben que estaremos abordando el tema relacionado con la Corte Penal Internacional y si es necesario en la primera parte indicar alguna otra diferencia que hay con la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y Corte Penal Internacional, pues háganmelo saber para yo de esta manera poder aprovechar la próxima sesión, los primeros minutos de la próxima sesión y desarrollar las dudas que ustedes tengan, darle respuesta, tratar de darle respuesta a las dudas que ustedes tengan. Listo, señores, no siendo más, doy gracias por la atención dispensada y nos vemos en la próxima sesión de clase. Muchas gracias.